Verás, hay dos sujetos encerrados en un asilo para lunáticos y una noche deciden que no les gusta estar allí y deciden escapar. Así que se suben al techo y cuando cruzan un espacio estrecho, ven todos los techos de la ciudad que los llevarían a la libertad. Ahora el primer sujeto cruza saltando sin problemas, pero su amigo no puede. Él teme caerse. Así que el primero tuvo una idea y dijo: ¡Hey! Toma esta linterna, te ayudará a ver la brecha entre los edificios y así podrás caminar por la viga y unirte a mí. Y el segundo sujeto le dice: ¿acaso crees que estoy loco? La apagarás cuando vaya a mitad de camino. Disculpa. En el arte existe un tipo de historia conocida como de renacimiento. Esta es una de las 7 tramas básicas de la literatura y consiste en un evento que obliga al personaje principal a cambiar sus formas, y en la mayoría de casos a convertirse en una mejor persona. Pero, ¿qué sucede cuando los personajes deciden rechazar este camino? La tragedia es otra de las 7 tramas. Esta principalmente se caracteriza por contarnos la historia de personajes que cargan con grandes defectos de carácter o que tomaron decisiones equivocadas que los llevan a la perdición. El día de hoy examinaremos a 3 personajes que tuvieron la oportunidad de enmendar sus errores y alcanzar el renacimiento, pero al ser obligados a enfrentar su realidad, no pudieron soportar el peso de sus errores. Hay 3 momentos clave en la historia de Draco Malfoy, en donde pudo haberse redimido, pero decidió huir hacia adelante. Y para poder entender el porqué de sus decisiones, miraremos un poco de su pasado, ya que de hecho la propia Rowling escribió 2 artículos al respecto. Y en estos detalla la perspectiva de Malfoy durante el tiempo que pasaron en Hogwarts. Y citando a la propia autora, Draco permanece siendo una persona de moral cuestionable a lo largo de los 7 libros. Malfoy fue un hijo único que nació en cuna de oro, criado en la casa de los mortífagos que solían estar literalmente al lado de Voldemort. Para ellos fue una tragedia que este mismo no ganara la guerra. Se sentían superiores, primero por ser magos, segundos por ser de sangre pura, y tercero por ser de la familia Malfoy. Por supuesto que estos valores serían inculcados a Draco desde el momento en que aprendió a hablar. Al contrario de lo que muchos piensan, pese a estar del lado oscuro, sus padres lo querían y él los admiraba, sobre todo a su padre, quien había sido el segundo al mando en el ejército de Voldemort. La familia de Malfoy apoyaba el rumor de que Harry Potter había sobrevivido a este gracias a que él también era un gran mago oscuro, y Draco, dispuesto a probar esta teoría, se acercó a Potter el primer día de clases. Ahí es cuando le ofrece su amistad, pero no esperaba que Harry lo fuese a rechazar. Después de esto, y al darse cuenta de que ya era amigo de Weasley, Draco se percata de que Harry no está ni cerca de ser otro Voldemort, y en ese momento se convierte en su enemigo jurado. Cuando Voldemort le ordena matar a Dumbledore, el tipo se arma un plan para meter mortífagos a Hogwarts, cosa que nadie había logrado hacer en siglos. Después de todo, la escuela es el lugar más seguro del mundo después de Azkaban. Además, logra acorralar al director. Pero cuando el viejo le muestra comprensión y le ofrece ayuda, Draco entra en conflicto y no es capaz de dar el coup de grâce, y en ese momento llega Snape y termina ejecutando a Dumbledore. Siendo esta su primera oportunidad de redimirse, Draco la rechazó porque Voldemort tenía secuestrado a su madre y estaba bajo amenaza. E incluso cuando el anciano le ofreció una forma de rescatarla, Malfoy decidió permanecer con Voldemort, pensando que no había otra alternativa. Más adelante intenta matar directamente a Harry incendiando la bóveda del banco, pero como casi todo lo que intenta, esto también le sale mal. Además, pierde a su mejor amigo y termina siendo rescatado por Harry y Ron. En este momento, Draco tuvo una oportunidad extra para mínimo darle las gracias, pero simplemente se va. Para Santo Tomás de Aquino, la redención requiere ser capaz de reconocer el mal que uno ha hecho, y debe sentir culpa genuina para poder comenzar a redimirse. Pero sin reconocimiento de las malas acciones, no hay redención posible. Según Rowling, Draco tiene una habilidad natural para la oclumancia, magia que consiste en cerrar la mente y en palabras de la autora es perfectamente consistente con el personaje de Draco, ya que la habilidad para suprimir las emociones y de no sentir dolor son características de una persona dañada y que le hace daño a los demás. Draco no se redime porque no se permite sentir su culpa. Desde niño, Malfoy es programado para la superioridad y el desprecio. Su identidad está construida desde la mirada de su padre, de su círculo y del poder. Esto lo convierte en un personaje alineado de sí mismo. Su personalidad es un reflejo de lo que Lucius espera que sea. No puede redimirse porque no puede sostener una identidad propia. Cuando Voldemort lo recluta, Draco no actúa por convicción, sino por pánico a la humillación y al castigo. Todo esto, el afecto es algo real y genuino en la familia Malfoy. Al final, Draco sí logra romper un círculo. Se casó con una maga que, pese a ser de sangre pura, se negaba a crear a su hijo bajo esos ideales.
y Draco sorprendentemente estuvo de acuerdo con esto, y pese a las tensiones que esto causaba con sus padres, él y su esposa mantuvieron una nueva visión. Y aunque jamás se redimió, al menos dejó de ser racista, ¿no? Goro Takemura. Hay varios momentos clave en la historia de Goro en donde su redención parecía posible, pero él decidió seguir adelante por el camino del deber. Para comprender por qué sus decisiones llevaron a Takemura a una espiral de lealtad y condena, es necesario mirar hacia su pasado y su relación con Saburo Arasaka, el patriarca del imperio corporativo que moldeó su destino. Takemura es un personaje atrapado entre el honor y la obediencia, entre la memoria de un Japón tradicional y la maquinaria impersonal del capitalismo cibernético. Su tragedia consiste en haber querido servir a un ideal moral en un mundo en donde los ideales ya no existen. Antes de los acontecimientos del juego, Takemura era el guardaespaldas personal de Saburo Arasaka, un hombre al que respetaba casi como a un dios. Su vida giraba en torno a la devoción y al código del Bushido, aunque este ya no era el mismo de los samuráis antiguos, sino una visión corrompida por la estructura corporativa. Arasaka se convirtió en su señor y en su norte moral. Takemura es un hombre que nació en Shiba 11, es un distrito muy pobre de Japón. El joven Goro solo tenía como opción enlistarse en la milicia de Arasaka, llegando al punto de lavar su ropa en el agua contaminada del río solamente para verse un poco más decente al momento de su entrevista. Eso funciona, y marca la tendencia a sacrificar su bienestar por la empresa. Takemura pasó de vivir en la miseria a experimentar el lujo, desarrollando una devoción incondicional por Yorinobu y los Arasaka por sacarlo de la pobreza. Cuando Yorinobu asesina a Saboru, Takemura no solo pierde a su maestro, pierde el sentido mismo de su existencia. La lealtad que antes le daba propósito ahora se ha convertido en un fantasma que lo persigue. Cuando Takemura salva a Vi y le propone exponer a Yorinobu para él limpiar su nombre y para que Vi pueda seguir con vida, en lugar de huir o aceptar que ha sido traicionado, se aferra a su deber. En términos de psicología, este es un mecanismo de negación. Takemura se niega a aceptar que el sistema al que ha servido toda su vida lo ha abandonado. Su sentido del honor, en vez de liberarlo, lo esclaviza. Como diría Carl Jung, Takemura es una sombra del viejo mundo, incapaz de integrar su contradicción interna. Más adelante menciona que le habría gustado ser un nómada e irse lejos, pero que no le puedes enseñar nuevos trucos a un perro viejo. Esa frase deja en evidencia su resignación a no poder cambiar, limitándose a sí mismo y a la vez contradiciendo una de las enseñanzas claves del Bushido. En donde un samurái veterano seguía cultivando su cuerpo y mente hasta el final de sus días, el crecimiento para ellos no tenía límites. Además, según esta filosofía, los samuráis debían pulir sus virtudes, conocer sus fortalezas y debilidades para superar sus defectos. La frase que Gojo menciona también deja ver que es un poco más consciente de su situación de lo que aparenta. No está bajo la ilusión de que su vida es perfecta y sabe que no es una figura de ejemplo, porque incluso él es capaz de reconocer el ciclo triste en el que está metido en la corporación. Pero al mismo tiempo ha pasado décadas enteras allí. Incluso su cuerpo está limitado a Arasaka, ya que pueden desactivar sus implantes a voluntad. Bajo estas circunstancias, Takemura simplemente decide seguir con su apuesta hasta el final. Y para mí, este acto de resignación es lo que hace que Goro rechace su redención, ya que muchas veces durante la historia, Vi le ofrece a Takemura la opción de huir, pero él simplemente le rechaza diciendo que tiene que volver a donde pertenece. Stay clear of Arasaka. You know, I cannot do that. But I thank you, truly. También, cuando discuten sobre la opresión que ejercen las corporaciones, su argumento es que quienes critican a las empresas no proponen una alternativa que sea igual de estable que el sistema actual. Y cuando Vi contraargumenta mencionando todos los problemas, desde ambientales hasta de desigualdad, la defensa de Takemura es decir que las corporaciones no pueden reparar todo a la vez. Respuesta que pudo haber escuchado de su señor, le pudieron haber enseñado en la academia o a lo mejor es su propia forma de callar sus dudas. No hay forma de que Takemura no note la hipocresía de su filosofía, pero le es mucho más fácil inventar excusas que enfrentar la verdad sobre sí mismo, sus valores y de cómo estos se relacionan sobre la realidad. En un momento Takemura dice que es el deber de los vivos redimir a los muertos, y esa frase, aunque se la dirige a Vi, es un reflejo de su propia prisión ideológica, una prisión de la que decidió dejar intentar escapar. Takemura no solo es un peón de Arasaka, es una persona sensible, solía ser un comediante famoso. Es un caballero educado, le gusta la buena comida, extraña las historias de su abuela y se toma el tiempo de redactar sus experiencias y conversaciones que tiene con Vi, llegando a desarrollar un lazo con el protagonista, lo que convierte su final en uno muy trágico. Dependiendo del final que el jugador elija, puede que no te vuelvas a encontrar con Takemura,
Y en todos los finales en los que no nos aliamos con Arasaka, se implica que Goro comete seppuku y habla sobre los poemas que escribían los samuráis antes de dicho acto, pero decide no escribir el suyo. En vez de eso, llama a Vi para decirle que se pudra en el infierno. Rot in hell. Kusama. Por último, cuando Vi está en tratamiento por su problema con el Relic, Goro nunca se presenta ni se preocupa por él. No es hasta que Vi se niega a continuar con los experimentos de Arasaka que estos envían a Takemura para que hable con él e intente convencerlo de firmar el contrato para someterlo al Soul Killer. En esta escena podemos ver a un Takemura muy manipulador, que incluso llega a contradecir sus palabras y a hacer gimnasias mentales con tal de que Vi firme el contrato. Goro en cierto modo está triste de no poder ayudar a Vi, pero sigue poniendo su tarea por delante. En The Killing Joke, la historia del Joker, más que una narrativa de maldad, es una tragedia de percepción. Es la percepción de un hombre que intentó entender al mundo y terminó rompiéndose al no poder soportarlo. Antes de convertirse en el Joker, él era un hombre común, era un comediante fracasado, no era un buen esposo, pero soñaba con ser alguien suficiente. Cuando su esposa muere en un accidente absurdo, todo sentido de control se derrumba. Su piel blanca y el personaje de payaso no son un disfraz, sino una metáfora de la despersonalización. Es decir, es un sujeto que ante el trauma se convierte en una caricatura de sí mismo. En ese instante, el hombre muere y el símbolo del Joker nace. No busca redimirse porque ya no se conoce como culpable. Para él, la existencia misma pasa a ser una broma cósmica sin sentido, y la cordura solo una ilusión compartida. Desde el inicio, la película nos presenta una idea en forma de advertencia: el abismo. Batman lo describe como una línea invisible que, una vez cruzada, vuelve irrelevante todo lo demás. No es un punto en concreto ni un acto específico. Es un estado mental de rendición, en el momento en el que el dolor, la ira y la desesperación dejan de ser emociones para convertirse en justificación. Ese es el punto que el Joker quiere probar. No que el mundo sea cruel, eso es evidente, sino que nadie es tan fuerte como cree. Dice que bajo las condiciones correctas todos pueden caer. Su tesis es brutal en su simplicidad. Según él, solo basta un mal día para romper a una persona, y para demostrarlo necesita a Batman. Solo un mal día. Pero antes de llegar al Joker, la película se toma su tiempo para mostrarnos a Bárbara Gordon. Ella representa algo que Batman ya no se puede permitir: la conciencia explícita del desgaste. Bárbara ya no habla del heroísmo como un ideal, se refiere a él como un esfuerzo inhumano. En el momento que deja de trabajar junto a Batman, admite que lo más difícil no es el combate del crimen, sino resistir la tentación de cruzar la línea y de devolver el daño con más daño. Cuando Bárbara renuncia a trabajar con Batman, no lo hace por cobardía, lo hace para mantenerse cuerda. Reconoce que el abismo no desaparece, más bien aprende a admirarlo, y ese aprendizaje tiene un costo en humanidad que ella decide no pagar más. Batman, en cambio, sigue allí. La relación entre Bruce y Bárbara refuerza esta idea. Ella no logra verlo como un hombre, solo como una figura de autoridad y de fuerza, casi como un superhumano. Su admiración es honesta pero deshumanizante, y Bruce lo percibe. Cada conversación entre ambos lo deja visiblemente agotado, distraído y vulnerable, como en esta escena en la que mientras hablaban por teléfono, Batman se distrae y termina entrando de lleno en la base de los enemigos. Se queda pensando un momento y le da tiempo a este tipo de destruir el Batimóvil con un cohete. Y no es que Bárbara esté equivocada, más bien Batman ya no sabe si aún existe algo de humanidad que mostrar en él. Él vive en el borde del abismo desde hace mucho tiempo. Esta construcción prepara el terreno para lo que viene después, porque la violencia del Joker no irrumpe en un mundo estable, lo hace en uno ya desquebrajado. Cuando el Joker ataca a Bárbara y somete al comisionado Gordon a su infierno personal, lo hace para probar algo. Quiere que Gordon cruce la línea, quiere que Batman vea que incluso el hombre más recto se puede quebrar. Sin embargo, Gordon resiste, destrozado, humillado, traumatizado, pero lúcido. Y cuando Batman lo libera, Gordon no pide venganza, pide orden, le pide que haga las cosas apegándose al libro, pero Batman no responde. Y ese silencio pesa más que cualquier diálogo, porque para ese punto la película ya nos ha mostrado algo inquietante. Batman no es tan fiel a su propia línea como él cree. En su camino hacia el final de la feria, mientras combate a los secuaces del Joker, hay muertes, y no accidentales ni ambiguas. Un criminal es arrojado a una fosa con pinchos. Batman cruza, aunque sea por instantes, aquello que dice no querer cruzar. La línea ya no es tan clara. Aquí es en donde el Joker empieza a ganar. No porque tenga razón en todo, porque ha logrado que Batman entre al abismo. El cansancio, la repetición infinita, la sensación de que nada cambia, todo eso empuja a Bruce al borde. Por eso, cuando finalmente se enfrentan, Batman no habla como un juez ni como un símbolo, habla como un hombre exhausto. Le dice al Joker que no quiere matarlo, que no quiere que esto termine así, que debe haber otra forma. No es una amenaza, es una súplica. El payaso rechaza la mano extendida, y es entonces cuando cuenta el chiste. Un chiste sobre dos locos atrapados en un manicomio, uno que intenta escapar y otro que no confía.
La risa del Joker no es un triunfo, sino es en conclusión. Para él, nadie cruza el abismo sin caer, no hay puente posible ni redención, solo caída. Ese es el momento más perturbador de toda la obra, porque no es una risa de burla ni de locura explícita, es una risa de reconocimiento, de agotamiento compartido, de dos hombres que saben que están atrapados en un ciclo interminable. Las manos de Batman están cerca de su cuello. El plano se va negro y la risa del Joker se apaga. La película no nos da una respuesta clara porque no la necesita. La verdadera pregunta no es si Batman mata al Joker. La pregunta es, más bien, si ya cruzó la línea desde antes. The Killing Joke no trata solo de un villano que no se quiere redimir. Trata de dos hombres que miran al abismo desde lados distintos. Uno se arroja y se ríe, el otro se queda al borde, fingiendo que aún no ha caído. Y la obra nos deja con una incomodidad esencial. Tal vez la diferencia entre Batman y el Joker no sea moral, sino temporal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete, el canal está en crecimiento y si funciona podré producir muchas más cosas como estas. Si mi canal triunfa les garantizo que verán más cosas así.